Les comentaba que la imagen por ultrasonido pélvico y ultrasonido endovaginal se ve muy diferente. Recuerden que el ultrasonido endovaginal, cuando lo realizamos en una paciente embarazada en el primer trimestre, pues nos da características más específicas porque lo estamos viendo más de cerca. El ultrasonido en el endovaginal no confiere ninguna alteración para el bebé o que vayamos a lastimarlo de alguna manera, porque el transductor o el cabezal queda separado del útero, por así decirlo, del saco gestacional por el cérvix. Y bueno, entonces aquí les digo, por ultrasonido pélvico podemos tener una imagen burda, es decir, se ve alguno de los anexos aumentados de tamaño, pero con el endovaginal ya podemos delimitar el saco gestacional e incluso hasta la presencia del embrión. A veces el endometrio puede sufrir alteraciones o modificaciones. Una de las modificaciones que se asocia al embarazo ectópico es el pseudosaco y otra es el signo de la línea intersticial. Lo que estamos viendo en esta primera imagen es ultrasonido por vía pélvica. Aquí tenemos la vejiga, esto es la matriz y podemos delimitar el endometrio que se ve así lineal. Se le llama signo de la línea intersticial porque mencionan los libros que es como si nos indicara hacia dónde está o apuntara hacia dónde está el embarazo ectópico. En este caso está afectando el anexo derecho, ya sea parte de la trompa o parte del ovario, pero se observa una imagen, aquí lo representan con M de masa, de bordes irregulares, pero se ve aumentado de tamaño, y entonces ese signo de la línea intersticial se asocia también a embarazo ectópico, pero tampoco es patognomónico, ¿no? O único. A veces también, viendo la otra imagen, por ultrasonido pélvico también es posible delimitar la presencia de esa masa, ¿verdad?, heterogénea, que ya asemeja a un saco gestacional porque se ve anecoico y cuyo contenido es hipoecoico, que se relaciona con el embrión. Puede estar vivo o muerto. Los embarazos ectópicos, ¿verdad?, son una urgencia. ¿Por qué? Porque si la paciente sigue con el proceso inflamatorio, con el dolor, etcétera, se puede romper. Y entonces los signos que vamos a valorar por imagen cuando un embarazo ectópico ya se rompió es la presencia de líquido libre. Entonces miren, echen la imaginación. Es ultrasonido pélvico, estamos a nivel de hueco pélvico y decíamos que el líquido siempre se ve anecoico, ¿sí? A veces se puede ver un poquito más hacia lo hipoecoico por la presencia de sangre o de coágulos. Échenle mucha imaginación, pero miren, este es el anexo muy probablemente del lado derecho, en donde podemos delimitar o una imagen muy sugestiva de un saco gestacional de bordes irregulares, y además se observa líquido, les digo, en los espacios. Podemos delimitar el líquido en el espacio recto uterino, o también lo podemos delimitar en el espacio vesicouterino, que se les conocen como fondos de saco. Al recto uterino se le conoce como fondo de saco posterior y al vesicouterino como fondo de saco anterior. Pero también podemos ir a buscar el líquido libre en los espacios hepato y esplenorrenal. Entonces todo esto es líquido libre, que nos habla de un embarazo ectópico roto. En esta otra imagen, les decía, podemos ir a buscar el líquido en el espacio hepato-renal. Aquí tenemos el hígado, el riñón derecho, y vemos esta gran cantidad de líquido. Se ve anecoico, esto es parte del ligamento falciforme del hígado, y con eso estamos corroborando la presencia de líquido en cavidad peritoneal relacionado con un embarazo ectópico roto. En diapositivas anteriores estuvimos hablando de los aspectos más importantes de la evaluación en el primer trimestre del embarazo. Ahora nos centraremos en la ecografía en el segundo y tercer trimestre. Pues sí, ya hay variantes, ¿verdad? En el segundo y tercer trimestre ya no es posible valorar al bebé por ultrasonido endovaginal debido a sus dimensiones. Acuérdense que los transductores nada más tienen cierta distancia o cierta profundidad
para poder delimitar adecuadamente las estructuras. Entonces, ya en un segundo y tercer trimestre ya no vamos a realizar ultrasonido endovaginal porque ya no veríamos completamente al bebé. Cuando se utiliza el ultrasonido endovaginal, se puede utilizar sobre todo para valorar las características del cuello uterino, es decir, su longitud, si está borrado, si el canal endocervical está abierto, si está largo, si está corto, y también nos va a poder servir el ultrasonido endovaginal para corroborar que se trata de placenta previa, es decir, cuando la placenta está sobre el orificio cervical interno. Entonces eso sería, digamos, cuando se puede utilizar el ultrasonido endovaginal en el segundo y tercer trimestre. Entonces, por lo tanto, vamos a valorar habitualmente el segundo y tercer trimestre del embarazo con un transductor convex de 3.5 MHz. ¿Para qué nos va a servir evaluar el embarazo en el segundo y el tercer trimestre? Bueno, pues para ver la presencia de actividad cardíaca, es decir, si este bebé está vivo o muerto, para estimar la cantidad de líquido amniótico. Acuérdense que un embarazo normoevolutivo está relacionado con una adecuada cantidad de líquido amniótico. Para saber la localización de la placenta y sus características, así como la relación que guarda con respecto al orificio cervical interno, es decir, para descartar placenta previa. Vamos a ver también o valorar las características del cordón umbilical, que tengan sus 3 vasos, recuerden que tiene 2 arterias y una vena. Vamos a determinar también, o vamos a utilizarlo para determinar la edad gestacional, eso es muy importante, saber cuántas semanas de gestación tiene esa paciente. Y se acuerdan que en el primer trimestre las dos dimensiones importantes para saber la edad gestacional eran el diámetro del saco gestacional y la longitud craneocaudal. Ya en el segundo y en el tercer trimestre vamos a tomar en cuenta 3 dimensiones importantes: el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Estos 3, tomando las dimensiones de estas 3 estructuras, nos da automáticamente las semanas de gestación y el peso del bebé. Entonces, también al mismo tiempo que sabemos la edad gestacional, podemos saber el peso fetal. Y siempre debemos valorar de manera conjunta el útero y los anexos, ¿verdad? Por si hubiese alguna enfermedad adyacente como quistes, como miomas. Entonces, digamos que de lo más importante que deben recordar de esta diapositiva es que para saber las semanas de gestación en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, vamos a medir el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur para saber cuántas semanas de gestación tiene la paciente, y al mismo tiempo estas 3 dimensiones nos dará el peso fetal. En estas imágenes por ultrasonido, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos de lo que se va valorando. Entonces, en esta primera imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues yo creo que lo que más llama la atención es esta imagen que se ve como una cuerdita, ¿verdad? Es el cordón umbilical precisamente. Y les comentaba que el cordón umbilical está formado por 3 vasos, como ya sabemos, 2 arterias y una vena. Aquí podemos observarlas. Esta sería una arteria, esta otra arteria y la vena, que es el vaso más grueso. Eso es un corte a lo largo del cordón umbilical. Siempre va a ser importante valorar que estén presentes esos 3 vasos para concluir que, bueno, que el bebé tiene el número adecuado de vasos y que, porque de lo contrario puede estar relacionado con alguna malformación, sobre todo a nivel renal. ¿Qué otra cosa estamos viendo aquí? Bueno, vemos una imagen anecoica rodeando al cordón umbilical, que es el líquido amniótico, y tenemos en la parte superior de esta imagen la placenta. Les había comentado, cuando colocamos el transductor en la paciente, lo superior es lo anterior y lo que está más posterior o más profundo es lo posterior. En esta otra imagen lo que estamos viendo es un quiste de cordón umbilical. Miren, esto es el cordón umbilical y se ve una imagen redonda, anecoica, como un globito. Estos quistes de cordón umbilical a veces pueden aparecer o formarse, y cuando lo llegamos a ver es importante
llevar el control en cuanto al tamaño y en cuanto a las características. Generalmente estos se reabsorben durante digamos, la gestación, pero si no, pues hay que estarlo monitorizando, por así decirlo. Para la exploración en el ultrasonido del segundo y en el tercer trimestre, como obviamente el bebé está más grande, ¿verdad? Ya vamos a poder ir observando pues varias estructuras, cabeza, cuerpo, las extremidades, y entonces vamos a ir valorando su anatomía fetal, ¿verdad? Acuérdense que se considera feto a partir de las 9 semanas de gestación. Y vamos a revisarlo completito, desde la anatomía intracraneal, es decir, pues la presencia de los huesos del cráneo, el cerebro en sí, los ventrículos, el cerebelo. Vamos a revisarle su columna vertebral, el corazón, que tenga sus 4 cámaras cardíacas, la presencia del estómago, que por contener líquido se va a ver como una burbuja anecoica o negra, la presencia de los riñones, la pared abdominal, verificar o valorar su integridad, porque acuérdense que también en otras clases anteriores decíamos que a veces esa pared abdominal no se cierra completamente y da origen a hernias como el onfalocele o las gastrosquisis. La presencia de la vejiga, que también se verá como una imagen redonda y anecoica pero en hueco pélvico, y valorar las extremidades, ¿verdad? Sus características que estén presentes y cuando se pueda y tengamos tiempo, pues hasta el número de los deditos. Para saber las semanas de gestación durante el segundo y el tercer trimestre, es importante obtener dimensiones fetales. Las 3 dimensiones fetales básicas e importantes, porque hay muchas, se puede medir todo el bebé, pero las 3 dimensiones básicas que vamos a tomar en cuenta son el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Estas estructuras deben de ser valoradas con determinadas características, ¿verdad? No es nada más que yo haga un corte transverso de la cabeza y ya puedo medir donde yo quiera o en cualquier estructura. No, tienen parámetros, porque si no, cada quien mediría a su antojo y no van a salir las medidas como deben de ser. Entonces, por ejemplo, hablando del diámetro biparietal, lo que se toma en cuenta para obtener un buen diámetro biparietal es 1. Realizar un corte transverso a nivel de la cabecita, esto es como si lo viéramos desde arriba. Lo que vemos más hiperecoico son los huesos del cráneo. En su interior, pues vamos a ver el cerebro o el parenquima cerebral que se ve hipoecoico. En la parte central, si son cuidadosos, se observa una línea hiperecoica, que es la línea media. Y a los lados de esta línea media, miren aquí donde estoy señalando, son los tálamos, los cuales se ven hipoecoicos. Entonces, para valorar el diámetro biparietal, yo tengo que ver el signo de la flecha, por así decirlo. ¿Qué forma la flecha? El cuerpo de la flecha será la línea media, que es hiperecoica, y la cabecita de la flecha lo formarán o la cabecita de la flecha estará formada por los tálamos. Entonces, de esta forma, yo obtengo un corte adecuado transverso del cráneo del bebé donde yo puedo medir el diámetro biparietal. ¿Por qué se llama así? Porque voy a medir de parietal a parietal. Y algo importante para obtener esta dimensión, acuérdense que en los huesos planos del cráneo tenemos una tabla externa. Pues se va a medir de la tabla externa a la tabla interna. Eso es un parámetro importante. Y si medimos de aquí a acá, obtenemos el diámetro biparietal. La segunda dimensión que vamos a obtener es a nivel del abdomen del feto o del bebé. También se debe de hacer un corte transverso a nivel del abdomen fetal. ¿Y qué estructuras vamos a tomar en cuenta o a qué altura lo vamos a hacer? Bueno, échenle mucha imaginación, pero aquí tenemos como una parte más hiperecoica, mal definida, que sería lo que corresponde a la columna vertebral. Se tiene que ver la burbuja gástrica, o digamos esto es el estómago, como tiene líquido se ve como una imagen oval o redonda anecoica, y también tenemos que ver la entrada de los vasos del cordón umbilical. A esta altura se hace el corte para medir la circunferencia del abdomen.
Todas estas herramientas las vamos para poder realizar las mediciones, las vamos a encontrar en el equipo de ultrasonido.